Rojo. Bueno, señores, Cándido Mercedes, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, está con nosotros, pero tienes una información, sí, Marilena. Julio, que estuviste buscando el espacio pagado sobre el contenido del informe de esta noche. Los espacios, no dije el espacio. Los espacios. Los espacios, porque entonces, lo vi la semana pasada en todos los periódicos. Sí. Ok, me comuniqué con una fuente de noticias CCIN y me dijo textualmente, sigue el tema de Diandino, nuevas revelaciones. Repito. Pero esta vez sin la inversión del lunes pasado. Yo averigüé el contenido. Me dijeron, sigue el tema de Diandino, nuevas revelaciones. Y dije, eso no va a cambiar, porque no quiero decirlo en la mañana, en el sol de la mañana, que la audiencia esté atenta y que esta noche aparezca otro contenido. Pero ven acá, tú no me respetas, me dijeron eso. Y yo, no, está bien, así lo diré. No nos sorprende, Julio. Bueno, pero señores, miren, está Cándido Mercedes aquí, que es miembro de Participación Ciudadana. Vamos a conversar con él sobre muchos temas, Cándido. Pero la verdad es que esta carta que se veía sentida de Tony Isaconde, que se veía realmente una persona dolida de lo que ha ocurrido con lo que él contribuyó a sembrar, en la que él hablaba de cómo se ha distorsionado Participación Ciudadana, cómo se ha convertido en un movimiento partidista que se ha alejado de los objetivos. ¿Qué te produjo a ti esta carta, esta autocrítica de un miembro de Participación Ciudadana, un fundador de Participación Ciudadana? A Tony se le respondió. ¿Qué le respondió Participación Ciudadana? Participación Ciudadana le respondió una carta de 6 páginas. Muy dura. En esencia, ¿qué dice? En esencia, bueno, tenía que ser proporcional a lo que él dijo. Sí, por eso. O sea, ¿qué dijeron ustedes? Porque él fue, él fue crítico a Participación. Sí. Bueno, pero vamos, se le desmontó el discurso. Acusa a Participación Ciudadana de partidarismo, de intolerancia. ¿Está bien? Sí. Entonces le decimos, no. Eso mismo nos decían hace 23 años, siendo el coordinador. ¿Y qué ha demostrado la historia, la praxis social? ¿Qué ha demostrado? Que todo eso era falso. Todo eso era falso. Pero además, con indicadores. Hemos tenido 3 coordinadores que son miembros del gabinete. O sea, si a Participación Ciudadana se le va a acusar de ser de un partido político y del PLD, entonces, mírenlo ahí objetivamente. ¿Cuáles son 3? Tony fue coordinador 2 veces. Sí. Y el ministro. Isidoro Santana fue coordinador 2 veces de Participación Ciudadana. Y el ministro también. Y en el discurso de Ramón la Marcha Verde fue coordinador del PC. Y es director de un departamento. Y ahora, el jefe de la CIA del gobierno. Ahora, el señor Isaconde, en parte, del CIN, alegó de que se habría mal utilizado algunos argumentos respecto a las prácticas del gobierno que él escribió en su libro. No, eso no es verdad. En la página 128 él lo dice y nosotros lo citamos textualmente lo que él dijo, lo que significó para él esa reelección y cómo el estómago se le revoltió. Eso lo dice en la página 128. Pero él dice que lo distorsionaron. No está distorsionado. Está que lo sacaron de contexto. Tampoco está fuera de contexto. Vamos, hay que ser serio y objetivo. Quizá él independientemente de que uno lo quiera y todo. O sea, no es verdad que PC parece que el verse citado lo afectó. En todo caso, emocionalmente, sentimentalmente, él es que está más comprometido. Nosotros no. Para nosotros responderle a Tony Isa con todo el cariño que le tenemos, se reunió el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, se reunió la Comisión de Análisis Político Ampliado. ¿Cuántos lo integran? Nunca antes. El Consejo somos 15. Los 15 del Consejo se reunieron. Son 12 con derecho a voz y voto. Y lo de las comisiones que tienen derecho a voz, pero no a voto. Pero se reunió la Comisión de Análisis Político conjuntamente para responderle con todo el cariño. Yo le traje una copia para que ustedes la lean. ¿Cómo no? Entonces, es eso, nada de partidarismo. Lo segundo, la intolerancia. La intolerancia de nosotros solamente es en contra de la corrupción y de la impunidad. Señores, en el informe que ustedes, distinguido diputado, usted debería invitar al presidente de Nodo Global. Nodo Global. Presidente de Nodo Global. Sí, ese señor estuvo aquí con Luis Soto, que es el vicepresidente, y acaban de hacer un trabajo extraordinario que se llama ¿Sobre? de República Dominicana, que se llama
corrupción, seguridad y riesgo social. Ya yo se lo dejé con Helen. Sí. La corrupción aparece 5 veces en mi diagnóstico de seguridad. Pero vamos a ver ese informe. Ya yo se lo dejé para vamos a verlo. Porque yo lo voy a invitar a corrupción, seguridad y riesgo social. Pero hecho con una metodología extraordinaria. La USAID también. El nodo global. Eso no fue USAID. No fue USAID. No. Pero como quiera, venga donde venga, lo importante es verificar. Que paga manda. Los hechos. Okay. Sí. Y ahí está hablando de riesgo social. Entonces, se cae lo de partidarismo, lo de la intolerancia. Y señores, uno no se puede engañar. ¿El movimiento verde qué es? Es un movimiento social. ¿Y qué es un movimiento social? Un interés colectivo por alcanzar una meta común, donde los mecanismos institucionales no le dan respuesta. Para que haya un movimiento social tienen que haber 4 elementos fundamentales. El contexto social en el que se da. Cómo los activistas sociales, cómo ven la tensión estructural entre la realidad y la expectativa de esa gente que quieren dirigir. Luego, cómo se generaliza eso. Y por último, ¿cuál es el elemento incidente o que desemboca para que se dé ese movimiento social? Y eso fue Odebrecht. ¿Producto de qué? De una acumulación de casos inadecuados, delictivos en la sociedad dominicana, que no se le han dado respuesta. Señores, todos los que estamos aquí, yo tengo 64 años. Y le digo honestamente, yo lo que quisiera es estar tranquilo, relajando con mis nietos. Claro. Yo no quisiera ningún lío en República Dominicana, pero ¿qué te dice ese informe de Nodo Global? Que puede derivar en la sociedad dominicana a una agitación social. Sí. ¿Por Odebrecht? Por todo lo que se está dando y por las respuestas inadecuadas, todos los factores que se están dando. ¿Yo lo quiero? No, pero eso no depende de mí. Los factores institucionales tienen que jugar su papel en la sociedad dominicana, que no lo están jugando. Y ustedes saben que no lo están jugando. Por cierto, independientemente del entonces, cariño ¿cómo evalúa usted, por ejemplo, el papel de la Procuraduría General de la República en este proceso, tomando en cuenta de que el viernes se cumple un plazo para unos nombres por ahí y otras situaciones? Fíjate, estamos en el mundo de la tecnología de la información y la comunicación. Cualquier elemento no se ve solamente con la cultura del ombligo, sino de la cultura general. O sea, todo lo que se está viendo a nivel internacional, nosotros estamos muy, muy rezagados. En República Dominicana, los sobornos, las coimas, significaron 7 veces más que lo que fue en Brasil, desde el punto de vista del Producto Bruto Interno. En Ecuador, aquí fue 0.14 del Producto Bruto Interno, solamente las coimas. En Brasil fue 0.02, en Argentina 0.01, en Ecuador 0.03. Ese en la admisión de la, con respecto al Producto Bruto Interno. Lo que admitió Odebrecht. Lo que admitió Odebrecht. Las coimas, sí. Eso es. Que aquí se sabe que los funcionarios corruptos de República Dominicana son más corruptos que todos los de América Latina. ¿Y por qué? Porque en términos proporcional, Brasil es 20 veces la población nuestra y 200 veces kilómetros cuadrados. Argentina es 4.6 veces más grande que nosotros. Y 58 veces más grande que nosotros y 4.8 en población. Y así te sigo diciendo. Entonces, ¿cuántos fueron aquí? Fueron 18 obras, 92 millones de dólares. 6.000 millones de pesos de dólares. Oye, estamos hablando más de 6.000. En Perú estamos hablando de 29 millones y habían 60 obras. En Venezuela, 98 millones y eran 32 obras. Pero el número de obras en relación con el volumen presupuestario. Eso porque a veces, por ejemplo, una obra puede costar, perdóname, una obra puede costar, yo puedo tener 30 obras de 1 millón y una sola de 100 millones. Mucho más, solo el gasoducto de Perú es más que todas las obras que Odebrecht construyó aquí, señores. Es que tenemos es decir, a nivel de volumen de capital. Que podemos cuantificar. Mira, en términos de territorio, en términos de tamaño de la población. Miren, de cada 100 dólares que Odebrecht en canalización de construcción tenía que dar 56. 56 dólares. Este es el país donde los políticos, los funcionarios, los intermediarios pidieron más. ¿Y dónde vivía? ¿Y de qué vivía? Porque estamos hablando, Cándido, de que son 6.000 millones de dólares en obras. Y estamos hablando de que si dio 100 millones, ¿cuánto dio? Es decir, de 6.000 millones, si dio 100 millones, no te ha dado un 52 para atrás. 56, pero de la coima.
Bueno, pero lo que yo no entiendo. Esos son los sobornos que admitieron fueron 92 millones. Exacto. A partir de 92. Oigan, sí. De los 92 millones de dólares que Odebrecht dio de coimas, admite que se ganó 163 millones de dólares. Es decir, en proporción a sus utilidades, lo que le está planteando. Entonces, no en proporción a la inversión, para aclararlo. Porque eso es enriquecimiento ilícito. A partir de una coimas, tú estás ganando dinero. Y encima de eso, todo el mundo sabe que Odebrecht es soborno versus utilidades. Proporcionalmente dio 22% están las obras en todas partes. Hicimos el estudio, 22% las obras sobrevaloradas. Lo hicieron además, ustedes. Aquí se violó, el Congreso no jugó su papel. ¿Dónde, qué caso, por ejemplo, de sobrevaluación? Un solo caso. Pero tú nada más tienes que... Yo se lo mando ahorita. Pero un solo, por lo menos. Yo creo que te refieres al presupuesto inicial y al final, no a sobrevaluación. No, pero eso es otra cosa. Oigan, porque estamos hablando en 10 obras. En 10 obras, entre el monto inicial. Oye, que lo que te estamos preguntando, Cándido, porque cuando estamos hablando de sobrevaluación, estamos hablando de otra cosa. Ahora, si tú me vas a hacer la avenida, la autopista del Coral, y en principio no está la circunvalación de la Romana, que son 60 millones de dólares, en un presupuesto inicial no está ahí, y después entonces resulta que hubo que hacer la circunvalación de la Romana. Eso no es sobrevaluación. Estamos hablando de una adición que te cambia el presupuesto. Sí, una cosa importante. Ustedes hicieron el análisis por obras, porque hay obras donde lo que dice Julio es fácil verlo, ¿no? Sí. Ahora, hay cosas que no hay por dónde agarrarlo y hieren, además. Sí, pero entonces, ustedes hicieron ese trabajo de las obras, ¿cuáles sí y cuáles no? Estamos haciendo esa parte, pero lo que hicimos, me tocó a mí fue lo siguiente. Por favor. De 10 obras, monto inicial, monto final. La diferencia fue de 836 millones de dólares. Pero eso no es sobrevaluación. Pero espérese. Pero eso debió ir al Congreso. Eso digo. Se aprobaba con 100 millones y al final terminaban en 300 millones. Creo que el artículo 93 de la Constitución. Se dicen que se empleó, independientemente de que no pasara por el Congreso. Hay una ley, violación a la Constitución. Hay una ley 340-06 que establece que toda obra que pasa de 25%, esa licitación tiene que devolverse. Sí. O sea, el problema es que en todas se pasó el 25% solamente y alguna el 100%. No, alguna 200%. Esa ley es gringa hoy. Sí, lo que pasa es que tú tienes que ver también de qué fecha es la ley. Del 2006. Ok. 2006, 340. 2006, 34006, una ley gringa, el Tratado de Libre Comercio. Lo que pasa es que estamos hablando de una empresa que llegó en el 2001. En el 98, ¿no fue? Sí, no. Pero 2001 fue la investigación del 2001. Es decir, que hay una serie de obras ahí que no estaban dentro de esa ley. Sí. Pero en todo caso, cuando rige una ley, esa ley rige hacia adelante. Pero no con efecto retroactivo. Ahora, Cándido. Pero ¿cuántas obras había? Lo que había eran 4 obras. Cándido, No, pero se habían aprobado solamente 4. Cándido, lo que es innegable, y eso es un caso para para bachilleres en Derecho, es que se ha jugado con las leyes, se ha pisoteado 200 leyes. Es un asunto de sentarse a hacer el trabajo. A partir primero de lo admitido, luego de flagrantes violaciones como esa rápidamente, la que mencionaste. La ley te dice que si aumenta el 25%, tiene que volver para atrás a buscar el apoyo del Congreso. Y volver al Congreso. Entonces, con todas esas irregularidades de bachilleres en Derecho, ¿hacia dónde debe ir esto? Porque el problema de esto, problema entre comillas, es lo bueno de esto. Lo bueno de esto es que esto es un atentado, comillas grandes otra vez, a todo el sistema clientelar corrupto, que no es un asunto de tal o cual partido, es un asunto que comienza con los juegos e intentos democráticos. ¿Hacia dónde va eso? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Porque es la primera vez, porque fíjate que estamos donde estamos, porque el viernes llega una lista. Si esto hubiese dependido del Ministerio Público, un Ministerio Público que con todo lo que ha ocurrido, todavía hoy, PEDCA, me imagino que se estarán desayunando y no han llamado ni a SIN ni a Peña para decir, vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí. Por favor. Y ni a un solo socio de Odebrecht lo han llamado, ni lo van a llamar. Miren, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, que la sociedad dominicana tiene que comenzar a que prevalezca el imperio de la ley. Estamos de acuerdo. Que son los factores institucionales. Estamos de acuerdo. Y yo le digo a ustedes
que si eso no funciona, que tienen oportunidades todavía los hacedores del poder político de implementarlo, los factores extrainstitucionales van a prevalecer. ¿Por qué? Es como un ratón. Si esa es la amenaza de Macorís. Por eso las palabras duras de Macorís. Si usted le cae atrás a un ratón, el ratón se va desde que la siente a usted. Pero cuando él ve que no tiene escapatoria, ¿qué hace el ratón con usted? Le viene encima. Le vuelve arriba. Entonces, tenemos que esperar que haya una crisis que desborde todos los mecanismos institucionales para ponernos de acuerdo. En las crisis nadie gana. Pueden haber ganadores y perdedores, y a veces los que ganan, ya ustedes saben lo que eso significa. Entonces, es el imperio de la ley. Y cambiar la cultura mental de la clase política. Estamos de acuerdo. Porque las leyes no pueden ser sugerencias. Tú tienes que cumplirlas. Donde hay un Estado de Derecho, hay cumplimiento de la ley. Hacemos una pausa. Eso continuamos con Cándido Mercedes, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Cambio fuera. Buenos 10:37 minutos, Marilena. Cándido, tu posición sobre el caso del ingeniero Diandino Peña, sobre la denuncia hecha en el informe de Alicia Ortega, los argumentos que él presentó defendiendo su posición y la posterior destitución, los 3 elementos. Bueno, ese lunes, ustedes saben que yo soy de Villajuana, ¿verdad? Ajá, pero sí. Realmente Diandino se han dado grandes dio pena en la defensa, realmente. Y yo hoy ahorita, señores, yo puedo ser multimillonario, no estoy diciendo lo de Diandino. Y eso no es óbice para que yo no coja. Acuérdense que existe lo que se llama la avaricia y la codicia. Hay gente que lo que le gusta es el poder, y Balaguer lo demostró. Y nadie pudo demostrar que Balaguer tomó un centavo del Estado, pero era enfermo con el poder. Pero hay gente que le encanta el dinero, independientemente de que tenga. Tener no significa. O sea, no lo justifica y que porque tenía antes y hace 40 años. Ahí se dice que Diandino, él dijo que tenía 4 empresas antes del 96. Al final termina con 29. Y de esas 15. Él reconoce 22. Él reconoce 22. Pero Alicia, yo la vi en un editorial diciendo que le demuestre que eso que ella tiene y que dijo no es verdad. Eso es lo que él tiene que hacer. Entonces yo te vi en una parte que lo vi en Facebook, donde tú querías hacerle preguntas y él vino con su libreto. Pero en su libreto él no dijo, él dijo que le pidieran, que él daba. Entonces él debió traer todos sus papeles. ¿Qué dice aquí? Que ya me dijeron, el sociólogo me dijo que ustedes lo vieron. Sí, lo vimos. Sí. Ahí hablan los papeles de Panamá. Te dice que tú puedes tener. Esa fue mi lectura. Hay muchos sugerida del pasado viernes, Cándido. No, esos papeles tiene 11.5 millones de documentos. No es de Andino, hay muchos. 214,000, yo lo voy a decir ahora, 214,000 empresas. Yo espero que tú digas la de esas 214,000 hay 486 compañías de República Dominicana. Exactamente. Sí. Exacto. Hay 57. ¿Cuántas? 486. De Andino tenía 22, era. 486. Faltan 445. Hay 57 clientes, ¿Cuántas? 67 beneficiarios y 192 Pero eso se refiere solo a los dominicanos. Faltan o 460 empresas de dominicanos. 214,000 empresas a nivel internacional. No, ¿cuántas dominicanas? 486. O sea que faltan todavía. Y le quitamos la de Andino. Esas son los que están en Moza Fonseca. Esa Moza Fonseca. Sí, pero yo tengo. Es que él no tiene las empresas, no declararlo. Ok, 486. No, pero vamos a ver si los otros la tienen ahí y no la han declarado. Cándido. Bueno, las que investigaron. No. Ahora, lo objetivo es si eso que está ahí es verdad o no. Por ejemplo, Diandino tenía empresas donde, hasta en Rusia, Argentina, todo eso está. ¿Qué ocurre? Diandino te declara a ti 150,000, que es lo que él vive. Eso es perjurio. Mensual, eso está condenado por la ley 311-14. Independientemente de que sea mi hermano, de que yo sea de Villajuana. Si un hermano mío hace lo mal hecho, yo no lo defiendo. Porque él no me preguntó a mí, como Cándido, yo voy a hacer esto mal hecho. Digo, si es verdad eso. Sí, es verdad. Pero yo no lo defiendo. Si yo veo los papeles a mi hermano. Sí, pero los papeles no quieren decir que sea verdad. Los papeles no quieren decir que sea verdad. Él admitió. Él admitió que tenía empresas. Que no es punible tener una sociedad offshore. No lo es. Pero te dice, ¿por qué la mayoría tienen empresas offshore? Sociedades anónimas. ¿Por qué? Evasión fiscal. Problema con la esposa. Elusión fiscal. Problema con los accionistas. ¿Está bien? Esto, Moza Fonseca, se construyó en febrero de 1927. Eso, el capitalismo, como cuando comienza a regularse, ¿qué decía Adam Smith, el padre de la economía moderna? El capitalismo solamente puede funcionar si se cumplen las leyes que lo regulan.
Y eso, ustedes verán que en los próximos años los paraísos fiscales van a tener que desaparecer. Porque detrás de ellos, ¿qué viene? No solamente la evasión. Detrás de ellos, escúcheme, viene ¿qué? Terrorismo, viene narcotráfico, viene trata de personas. Y ahí lo dice también. Entonces es el peligro. Entonces tú no puedes, él era funcionario. O sea, si tú mañana tienes 20,000 millones y tu esposa no lo sabe o quien sea, no importa porque tú no eres empleado público, tú no eres funcionario. Pero los funcionarios públicos tienen que hacer declaraciones y él no puso ninguna de esas empresas. No, con la agravante de no poner la declaración. Bueno, ¿me entiendes? Ya, yo ese no fue el agravante. defender. Sí, yo le puedo dar un abrazo. Cándido, en lo que estamos buscando, los paraísos fiscales deben desaparecer, pero donde están en Estados Unidos, en Delaware, o en el Reino Unido, en las islas del Caribe. Bueno, o en Europa, es decir, en Nevada, Wyoming, Delaware y ahora Florida también. Claro, es decir, que son ellos los que los tienen, los paraísos fiscales. Ahora, el pecado del señor Peña, que estuvo acá y no tengo ningún vínculo con él, es que su declaración jurada de bienes, y él lo admitió aquí, no se corresponde con su patrimonio. Si buscamos la declaración jurada de bienes de una gran cantidad de ministros que se suponen que son ricos en la República Dominicana, y no sé por qué a los ricos les gusta tanto ir al gobierno ahora, en esta época. ¿Usted sabe para qué? Nos damos cuenta de que tampoco se corresponde la declaración jurada de bienes. ¿No sería bueno que esto sirviera para que nosotros escudriñáramos esas declaraciones? Es que un problema institucional es Charlie Mariotti y Julio César Valentín diseñaron esa importante ley. ¿Para qué? Porque la 7982 no tenía dientes, no tenía garras. Tú declarabas lo que tú quisieras o no declaraba. Y esta sí. Y la Cámara de Cuentas no está jugando su papel. ¿Y cuál sería el castigo para quien violente esta nueva ley de declaración jurada de bienes? Eso está tipificado. Usted dice que tiene garras. Tiene garras. O sea, tiene consecuencias. De 2 a 5 años preso. Va. Cancelación también. Y tú tienes que pagar todos los impuestos que dejaste de pagar. Y no puede accesar, sino dentro de 5 años, a un puesto público. Y con la destitución basta, porque ahora, por ejemplo, él presenta los argumentos. Tuve que hacer eso para proteger el patrimonio de la familia, para protegerme ante posibles demandas. Y es un argumento que podrían presentar muchos otros funcionarios. Él se ríe, Cándido se ríe. Entonces yo digo, hay 2 escenarios. Sí. Que él tenga la razón, que él sea inocente, que él no haya violado ninguna ley, pero ya lo sacrificaron. O que él sea culpable, que haya violado la ley. Con la destitución basta. No, eso es uno de los grandes problemas que se da en la sociedad dominicana. Eso deberían investigarlo y el Ministerio Público, pero todos sabemos que no hay Ministerio Público. No hay. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que no hay ministerio? Cándido, ¿tú estás de acuerdo conmigo en considerar que fue que la Cándido disculpa, Pablo. Usted dice que el Ministerio Público es una ficción, es un invento. Sí, porque él está diciendo que no hay Ministerio Público, pero déjalo que ratifique esto, Pablo, para ver que no hay Ministerio Público. Pero mira, por ahí que yo iba. Todos los países, cuando en el caso de Odebrecht, para que tú veas, todos los países, todo, hasta Venezuela, más duro que muchos decir, hay acusados. Porque lo han señalado. Pero aquí el mismo procurador dijo quién era el hombre que recibió los 92 millones de dólares. Aquí en República Dominicana yo no sería capaz de hablar una mentira. Sí. Yo me mato si yo digo una mentira consciente, deliberada, para ganar algún objetivo. No. Él mismo dijo quién era que recibía los 92 millones de dólares. Bueno, él quiso, y se le pidió a ese mismo señor que trajera los papeles dentro de 3 días. ¿El procurador qué significa? Procurador significa procurar, investigar, fiscalizar. Él quiso adelantar porque a quien interrogó ese día no le dijo eso. Incluso quien interrogó ese día no conoce las operaciones de Odebrecht en la República Dominicana. Llegó el día 3 de enero a la República Dominicana y el día 10 de enero estaba metido en un interrogatorio. Es decir, que no le dijo eso y él después en una nota de prensa aclaró que eso no estaba dicho en ese interrogatorio, sino que eso estaba dicho en las declaraciones que todavía no han llegado.
Sí. Pero el mismo Ángel Rondón admitió que sí, que él había recibido 92 millones. Y no hay que ser muy inteligente, no hay que ser licenciado para seguir el discurso suyo. Él dijo más o menos esa suma, pero ¿por qué? Citar al procurador. Luego hubo el cuestionamiento de que al procurador no se le dijo eso. Ahora, de que él dijo eso, sí lo dijo. Ahora la pregunta es... Rondón admitió que recibió los 22 millones. Pero él dice... Pero no de coima. Pero él dice... No de coima. No de coima. Pero donde yo quiero llegar... Hoy yo decía que yo lamentaba lo de la cancelación y que creía que lo que procedía era suspender y que una cosa que parece medicina, pero no es Pepto-Bismol, que se llama PETCA, hiciera su trabajo. Lamentablemente... tengo que coincidir contigo, el Ministerio Público no existe en este caso. Existe el presidente que ha tomado esta decisión. ¿Cómo tú puedes analizar o justificar o explicar que haya ocurrido una cosa tan grave que haya meritado la cancelación de un funcionario y que incluso ni con la cancelación el Ministerio Público a las 10:46 todavía no ha dicho esta Porque yo le dije a Aníbal que es lo que tenemos una afición. Señores, ese señor puede haber tenido 5 PhD. Él no tiene el expertise, no tiene el know-how. ¿Para qué? Para un puesto de esa naturaleza. Compartan cosas. ¿Está bien? Pero además, en este libro que se llama Corrupción y Cartelización de la Política. ¿Pero quién es que no tiene el know-how? ¿El procurador? El procurador no tiene el expertise ni el know-how para ser un procurador. Acuérdense que dijo que lo del problema de estudiar la auditoría forense no le competía a él. Eso da pena. Él es el representante de la sociedad y lo dice la Constitución. Es representante. Y después, 2 días después, le envía una carta a la Cámara de Cuentas para que se empoderen para estudiar la sobrevaloración a través de una auditoría forense. En la página 67. Y ese libro no está ni en encuesta. Ese no está en ningún lado. ¿Qué dice ese libro en la página 67? Ese se llama... Tanto que critican a los comensales, ustedes son unos lee solo. ¿Qué es lo que dice? Te prometo regalarte. Página 67. No hay. Sí, yo tengo otro, te lo voy a regalar. Sí. Lo voy a estar esperando. El 11.4. Yo página persigo. 67, la caracterización. Los papeles de Panamá. Ahí dice de Andino. Los papeles de Panamá, 2 puntos de Andino Peña. Pero y no otros 191 accionistas. ¿De cuándo es ¿Quién ese es libro? eso? ¿Quién ¿De cuándo es ese libro? Ese libro lo publicaron en abril. ¿Quién? En abril. ¿Quién lo La publicó? doctora O sea, Jacqueline Jiménez, que discúlpeme. ustedes deberían invitarla aquí. Espérese, Jacqueline discúlpeme. Jiménez era la que Jiménez estuvo Polanco. diciendo. No. Este es sociólogo, Señor Cándido. doctorado en Señor sociología, Cándido, trabajó en en España, abril- Doctora en política. En ¿Y quién es abril ella? ya en había... ciencia misma- política. Ella fue Tiene un libro ella no era la fundamental esposa sobre de- los partidos políticos en Dominicana. Exacto. Ella no fue la esposa de Sarulle. Jacqueline, bueno, No. Ahora, economista. usted dice que en abril ya estaba como identificado No hace los de mucho que se Panama está hablando Papers de los respecto a papeles de República Panamá. Dominicana. No, yo digo ya como Los amigos se le aterrizado regalan aquí, los libros. con nombres y demás aquí en República Dominicana. Es más, mire, Bueno. ya lo vio. Sí, Sí. léalo No, finalmente tiene que eso volver ahí. aquí. No te Sí. importa que diga Cándido. No, por favor. muy bien. Ay, pero eso es un crítica privilegio va. irritante. Es que él es sociólogo. él es Como sociólogo. quiera. Entre colegas, entre Y colegas. solamente los Eso lo sociólogos. podemos pedir. Bueno. Lo fotocopiamos nosotros. No, yo Ella no leo trajo fotografías. solamente 25 lo llegaron. Y Antes, de una vez me dijo, ya llegaron. Y yo le pedí. antes de 3. que Y ya te me vaya. regalaron La ciudadana no Mire, puede. terminamos, Eso señores. sale barato. Ley de Te- partidos, termina- señor Cándido, no se nos terminamos. vaya sin hablar Todavía de el eso. tiempo. De la ley no, pero por lo menos de un No aspecto, puede porque no, tirarlo ella aquí, no hay mucho porque tiempo. tiempo de... Cándido, Fue en Alemania que lo tiraron. sobre el voto obligatorio que está proponiendo el bloque opositor. En la propuesta de ustedes está aquí el voto obligatorio, así obligar a la gente a votar. Pero acuérdate que eso contradice la Constitución. Dentro de los O derechos sea, fundamentales. PC no lo Eso es un apoya. disparate. ¿Y del financiamiento qué plantea? El financiamiento, participación? señores, acuérdense, así como no hay individuos sin personalidad, no existe democracia sin partido político. Los partidos políticos están haciendo de la democracia demasiado costosa a la sociedad dominicana. Tenemos que enrumbar a los partidos políticos. Esta es la última oportunidad que tiene. Acuérdense que hay una crisis del sistema de partidos políticos en República Dominicana. El PLD todavía no está totalmente dividido porque está en el poder. Pero eso de Andino, ustedes saben que obedece en gran medida a esa crisis al interior. Si ustedes entran a acento, van a leer un tema que se llama Naturaleza de la crisis en la República Dominicana. Es decir, que lo de Andino es fruto del conflicto, Del conflicto en el interno PLD. del PLD. Es parte, aunque objetivamente eso se dio, se aprovecha y se empuja el camión. O sea, la decisión, ¿tú crees que es parte del problema interno?
Pero, ¿de quitarlo? No, porque está el hecho. Ah. Pero entonces, ¿por qué tú dices pero que parte estaba de... antes? Señores. Pero ya finalmente. Sí, finalmente. La ley de partido político. Cándido brillante. Tiene que ser una ley de país. Y tiene que estar bajo la sombrilla de tres sombrillas. Él fue. Tres sombrillas. El artículo 211 de la Constitución dice que tiene que actuar con libertad, con transparencia, equidad y objetividad. El artículo 212, párrafo 3 de la Constitución establece que debe haber control y límite en los gastos de la campaña y el acceso a los medios de comunicación. Y el artículo 216 de la Constitución establece que los partidos políticos tienen que manejarse con democracia interna y transparencia. Que los partidos políticos son el baluarte, el numeral 1, el baluarte de la democracia y tiene que contribuir al bienestar y al desarrollo integral de una sociedad, de la sociedad dominicana. Y no lo están haciendo. Lo que pasa es que la partidocracia dominicana no tuvo tiempo entre 2010 y 2016 para tomar los mandatos de la Constitución y llevarlo a la ley electoral. Y querían que Roberto Rosario y la Junta se echara esa canana, incluida Participación Ciudadana, cuando es una responsabilidad del PLD, sobre todo, que tiene 11 años con mayoría, que controla el Congreso. No, porque la Constitución le daba a Roberto Rosario esa potestad. Ah, pero que lo haga era el Congreso primero que tenía. Bueno, no, ahí lo dice. Tú podías hacer tu reglamento. Gracias, Cándido. Gracias, Cándido. Gracias, Cándido. Cándido está clarísimo. Cándido Mercedes. Y él debería ser coordinador de Participación Ciudadana. Él fue coordinador. Sí, no, pero otra vez.